Empezó ahorita. Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Citas con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, con la colaboración permanente de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo del Ministerio de Cultura, que nos retransmite a través de su página en Facebook Live, y quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, que les brinda mi más cordial saludo. Citas con la Memoria es un programa que nació en el año 2011, formado por personas que guardan simpatías por los recuerdos y se divierten recordando el ayer mediante la observación de fotografías que permite retroalimentar en sus memorias sucesos del ayer que aún se guardan fresco en sus recuerdos. Esta mañana tenemos un invitado especial. Se trata de Jorge Alexander Cedeño Palacios, natural de Montecristi, analista de patrimonio del municipio de dicha ciudad y también presidente de la Fundación Domingo Delgado Mantuano, una fundación que se dedica a conocer, a recuperar la historia del Cantón Montecristi. Aparte de ello, Jorge Cedeño Palacios es un reconocido genealogista, dedicado a escudriñar también en las páginas de la historia sobre los personajes que existieron y que dieron lustre a la ciudad, al Cantón de Montecristi. Buenos días, Jorge. Bienvenido a este espacio donde los dos elementos sustanciales del programa son las fotografías y los recuerdos. Tu saludo a quienes nos siguen por San Gregorio Radio, por Face Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo, y también por canal de YouTube y en Facebook por el muro de Citas con la Memoria. Adelante, Jorge, tu saludo. Muy buenos días, abogado Ramiro Molina. Muy buenos días a la audiencia que nos sigue a través de San Gregorio Radio y a través de las diferentes redes sociales. Tal como usted lo dijo, pues Montecristi es una ciudad de muy larga historia. Montecristi, además de ser la cuna del más grande ecuatoriano de todos los tiempos, es el lugar de donde sale el sexto patrimonio que entrega el Ecuador a la humanidad, el tejido de sombrero fino de paja toquilla. En ese ámbito he procurado a través de estos años escudriñar la historia para poderla diseminar y elevar la autoestima y el conocimiento de los Montecristi y de los ciudadanos de Manabí y de la patria entera. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este prestigioso programa. Montecristi también tiene el privilegio de ser la cuna de la resistencia pasiva en el Ecuador, el último reducto de resistencia indígena de lo que vamos a tratar más adelante con Jorge Cedeño Palacio. Estimado Jorge, que también por supuesto es, aparte de ser mi amigo, aparte de ser mi primo, también es mi compadre. Por eso lo saludo con tanta naturalidad y con tanta confianza. Estimado compadre, Montecristi es un pueblo indígena, no es un pueblo indígena inmemorial. Tiene un pasado histórico construido, pero es a partir del coloniaje español. Posiblemente fue el principal espacio de reducción indígena que se dio a inicios del asentamiento de los españoles en nuestro territorio, allá en la época del siglo XVI, en donde era necesario mantener al indigenado en sectores territoriales determinados y bajo control militar para evitar su dispersamiento, para dedicarlos a actividades productivas y que se conviertan en sujetos con obligación de pagar tributos y a la vez evitar que se constituyan también en personas peligrosas para la seguridad física de los españoles. ¿Qué conoce usted? ¿Qué ha podido indagar e investigar en este tiempo, durante todo este tiempo de su actividad como cronista y como historiador de Montecristi acerca de estos hechos? Adelante, compadre. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, como lo reitero, y gracias también por esa consideración. Como usted lo dijo, además de ser primos, compadres, pues somos también estudiosos de la historia. Y en todo caso, pues yo soy un historiador localista, pues me interesa sobre todo recuperar la historia de mi lugar natal. Sí es cierto, ¿no? Tal como usted lo acaba de decir, pues Montecristi nace en el siglo XVI. Antes de aquello, pues no existía, antes de la llegada de los españoles, no existía como tal el asentamiento urbano, ni tampoco fue fundado por los españoles.
Montecristi aparece primero como un monte o una montaña donde se podía extraer leña y proveer de agua a las embarcaciones que viajaban hacia el Perú o del Perú pasaban en tránsito hacia Panamá. Desde ahí comienza a tomar notoriedad Montecristi. Y bueno, en 1604, en una relación o una descripción de la ciudad de Guayaquil, aparece Montecristi tal como lo acabo de mencionar, ¿no? Con un nombre totalmente de raíz castellana, el Monte de Cristo. Bien, Montecristi tentativamente se funda en 1709, luego de la última invasión pirática que hubo en Manta, y sus habitantes decidieron trasladarse a lo que hoy es la cabecera cantonal, trayendo todos los enseres de la iglesia y fundando lo que es Montecristi o Manta la Nueva, como se lo conoce en algunos escritos. Es desde allí que nace Montecristi como un asentamiento urbano y está conformado en su gran mayoría por naturales de lo que hoy es el Cantón Manta y uno que otro mestizo, ¿no? Desde ahí nace Montecristi y eso lo podemos comprobar porque en los registros de la Iglesia Católica, es decir, de la Parroquia Eclesiástica Nuestra Señora de Montserrat, aparecen los libros desde 1730. Y para ratificar lo antes dicho, las campanas de la iglesia tienen una inscripción que dicen que son de la iglesia de Manta y datan de 1666. Efectivamente fue un reducto de indígenas, ¿no? Y desde ahí pues vamos avanzando a través del tiempo hasta llegar a mediados del siglo XIX, donde logra tener una gran notoriedad la ciudad, ¿no? Donde desde este lugar se confeccionan y se exportan una gran cantidad de sombreros de paja toquilla, lo que hace que se dinamice la economía de este sitio y se convierta en un lugar que es el centro económico, político y social de Manabí, ¿no? Y este boom avanza hasta la segunda década del siglo XX. Es interesante, compadre, porque usted nos da pistas acerca de nuestra propia historia, no solamente la historia de Montecristi. Es decir, Montecristi se convierte prácticamente en un lugar especial para España, por cuanto allí logra establecer una reducción de indígenas. Que era una reducción de indígenas? Era concentrar a indígenas de diferentes sectores, diferentes partes, incluso sin importar, igual que en la esclavitud de los negros cuando se los traían, sin importar si tenían diversidad de lenguas o diversidad de cultura. Simplemente los reunían, los concentraban, por el temor de que ellos se encontrarse los españoles en el camino con algunos de ellos y ocasionara un enfrentamiento que ponía en peligro la vida de los españoles. Entonces los arrinconaban, los encerraban como hatos de ganado, ¿ya? Es decir, cortaron su movilidad, cortaron su libertad, cortaron todo. Pero de allí viene esa historia nuestra de esa época aborigen, grandiosa, que se guardan en los montecristenses, que se guardan en los de Jipijapa, que se guardan en esa ancestralidad de Picuazá, ¿ya? Que es toda la riqueza cultural con que se inicia en América del Sur y que corresponde a nuestro indigenado, que son los cancebinos del sur, ¿no? Es importante todo eso. En la foto podemos apreciar una foto que es de 1890, que la encontramos en el libro El Ecuador en Chicago. Son las primeras fotografías, las fotografías primeras que tenemos. No existen fotografías anteriores, tanto de Portoviejo, de Montecristi, y de otros lugares, de Jipijapa, por ejemplo, anteriores a esa fecha de 1890. Por eso son unas joyas. Unas bellezas fotográficas, unas reliquias fotográficas las que tenemos. Montecristi entonces, compadre, se convirtió en un asiento indígena, lógicamente resguardado en su integración por soldados españoles, bien sean curas o bien sean laicos, porque todos participaban de las acciones militares, eran diestros y hábiles manejadores de la espada, y lo ponían de manifiesto cuando el caso lo requería o la situación les obligaba. A partir de esto empieza a configurarse una resistencia pasiva, callada en Montecristi, resistencia al fin, por parte del sector indígena que mira con desprecio al intruso que los ha sometido a un estado de servidumbre.
Estas diferencias sociales, culturales, políticas entre el indígena y el conquistador español se hacen muy notorias luego de la independencia de Montecristi, donde se autoriza la existencia del cabildo con participación indígena y blanca. Pero por su mayoría y por su unidad, los indígenas toman el control del municipio y empiezan a formarse dos grupos sociales y políticos. Estos son los Atahualpas y los Pizarro. Nace en ese espacio también una figura egregia y representativa de Montecristi, nacida de una familia indígena como los Quijijes. Una figura que en el pasado histórico montecristense, manabita y nacional representa un fuerte legado cultural indígena para el país. Esto fue Calixto Quijije. ¿Qué nos puede usted conversar, estimado Jorge, acerca de esta resistencia, de este enfrentamiento que se dio y la formación de estos grupos de Atahualpas y Pizarro, los unos representados en los Atahualpas en el sector indígena y en contraparte de los Pizarros que eran la intrusión española, los blancos en Montecristi? Adelante. Bueno, tal como lo dice la historiadora Marix Arauz en su libro Los indios de la costa ecuatoriana, las parcialidades de Montecristi y Manta, haciéndose referencia a dos parcialidades, los indígenas de Montecristi y los indígenas de Jipijapa se diferencian del resto del país. Son personas que se oponen a ser subyugados, y desde el inicio de los ayuntamientos, desde la conformación de los primeros ayuntamientos, ellos participan de una manera directa, y es en sus manos donde se encuentra también la mayoría de del poder económico que tienen estas dos ciudades, ¿no? Ellos participan de una manera directa, tanto en el ámbito social, económico y político. En este ámbito nace Calixto Quijije y Luca, el máximo representante del indigenado montecristense. Este hombre que vino al mundo en 1811, bautizado el 15 de octubre, este hombre que su padre, pues en 1830, al inicio pues ya de la vida republicana, lo envía inicialmente a Paita y luego a Panamá para que se forme, ¿no? Se forme y regresa con un cúmulo de conocimiento que imparte a sus congéneres, logrando que esta gran masa de indígenas que producían los sombreros finos de paja toquilla se aglomeren en torno a Calixto Quijije, ¿no? Este se convierte en el elemento que esparce el conocimiento a todos sus congéneres y evita de una forma que el intermediario, el comerciante, explote de una manera indiscriminada a los tejedores de sombreros de paja toquilla, pero no solamente en este ámbito, en el ámbito comercial, sino en el ámbito político también él participa, llegando a ser también lo que hoy se conoce con la nominación de vicealcalde de la ciudad, ¿no? Él fue vicepresidente del ayuntamiento de Montecristi y de igual forma instala la primera y única imprenta en el siglo XIX que existió en Montecristi, ¿no? En ella se imprimió el Montecristense el 4 de abril de 1853, el primer periódico de la ciudad y el tercero de la provincia. Este hombre es importantísimo. Él pone en ejecución dentro del ámbito local una obra de teatro, la primera obra de teatro, el Ramadán, ¿no? Sus hermanos indígenas participan en la puesta a punto de esta obra de teatro y además se convierte en maestro de capilla, se dirige a Jipijapa para poderse adiestrar en cuanto al manejo de los instrumentos musicales y trabaja con Iglesia Católica, ¿no? Trabaja incluso en la curia provincial, ¿no? Es por eso que un hombre de esta gran trayectoria, este puritano manabita, tiene muchos enemigos a su alrededor, ¿no? Además de aquello, pues él forma esta agrupación llamada los Atahualpa, que se pone en contraposición con los blancos, que son representados por esta agrupación llamada los Pizarros, ¿no? Hombre importantísimo, y lamentablemente me toca decir que hoy solamente un jardín de infantes perenniza su nombre. El nombre de este hombre es sumamente importante. Él escribió un hito en la historia local, sí, pero a nivel del país representa ese hombre que, además de ser pues
indígena logró un grado de preparación tal que permitió que sus congéneres, ¿no? Tuvieran también una preparación adecuada para poderse desenvolver en el ámbito económico y también en el ámbito político. Tal como usted lo acabó de decir, es en los ayuntamientos de Montecristi y Pijapa, en la conformación de los primeros ayuntamientos, donde hay una gran participación de la raza indígena, y son ellos los que en mayoría conforman estos ayuntamientos. Un hombre muy, muy especial, un hombre muy importante para la patria, un hombre que nació en un lugar especial, en lo que hoy representa Montecristi, la intersección de las calles 10 de agosto y Manta, en una casa que posteriormente el general Eloy Alfaro, en ese tiempo, el joven Eloy Alfaro de 22 años, apresó al gobernador Francisco Javier Salazar, día previo digamos, al inicio de la Revolución Liberal gestada el 5 de junio de 1864. Hay tantas cosas en verdad que quedan por estudiar, por analizar, por conocer. Lamentablemente también la cultura se centralizó en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. La historia fue parte de esa centralización. Y nos dejaron a nosotros, a los pueblos que nos consideran pequeños, a las provincias pequeñas, nos dejaron en el letargo, en el olvido. Calixto Quijís es una representación inmensa, es una representación grande. Es una representación de nuestro pasado histórico, de nuestro pasado aborigen, que tiene que ser recuperado por las generaciones actuales. Pero para esa recuperación es necesario que participen las autoridades que tienen que ver, ¿ya?, con el desarrollo de los pueblos, en este caso los municipios, el Consejo Provincial, la Casa de la Cultura, que todavía no despierta del letargo en cuanto a situación de historia. Calixto Quijís es una figura egregia, una figura inconmensurable. No solamente porque, por los datos que usted señala, para mí, con Calixto Quijís, prácticamente que nace el debate ideológico en el Ecuador. Se establece un debate de sociedades, de identidades, entre el pueblo indígena y el pueblo y la intrusión española, contra el foráneo que invadió a América 300 años antes. Ese debate ideológico, yo creo que llega a perenizarse y llega a dar la fortaleza necesaria a Eloy Alfaro. Considero muy seriamente la influencia de Calixto Quijís en el accionar, en el pensamiento, en la formación de Eloy Alfaro. Eran del mismo espacio, eran del mismo tenor, eran del mismo espíritu, eran del mismo ímpetu. Calixto Quijís murió envenenado, murió por sus ideas. Murió porque tenía un periódico que se lo compró a Bernal aquí en Portoviejo, la imprenta le compró, y con el que empezó a imprimir sus páginas, que las daba a conocer y difundía su pensamiento y defendía la posición de los indígenas ante la presencia de los blancos que agostaban su espíritu, que explotaban sus economías, que se hicieron dueños prácticamente de la producción del sombrero de paja toquilla, que enriqueció a unos pocos, pero a ellos los sometió totalmente a la pobreza, a la miseria económica. Calixto Quijís no solamente que tuvo el privilegio de ser el primer imprentero, de ser el primer periodista en Montecristi, sino que también fue presidente municipal, también fue maestro de capilla, tuvo el uso, él conoció sobre muchos instrumentos musicales, él practicaba música, hacía música. Él tuvo una quinta, su quinta de donde producía, donde se sostenía, donde se mantenía, que era cercana a Montecristi. Habría que investigar dónde queda esa quinta. La quinta que le decía, la quinta Toalla. Y esto nos lo dice de don Victoriano Reyes Prieto, ¿ya?, sobre la biografía de don Calixto Quijís. Aparte de eso, se perdieron los documentos que denotaban o daban cualquier conocimiento sobre este grande hombre a quien yo siempre he admirado desde que empecé a estudiar historia. Porque a la hora de su muerte, cuando muere envenenado, cuando está agónico, antes de su desenlace fatal, él escribió sus últimas letras. Él dejó su testamento establecido en estas palabras que dice: a mis enemigos, muere Quijís con sus ideas,
Si los míos la secundan, es en vano el crimen cometido. Le perdono la mano desgraciada que preparó el veneno. Que viva, pero que no deseo purgue su delincuencia. A mis amigos, siendo todos unidos, nada teman. Oigan desde la eternidad mis consejos, que entonces la sombra de Calixto les servirá. Eso es un mensaje profundamente enriquecedor, profundamente enaltecedor. Tiene que ser recuperada la imagen, la memoria de Calixto Quijije, como lo muestra la historia, como el recuperador, el sostenedor, el último de los caudillos, el último de los bizarros indígenas que enfrentaron a los conquistadores españoles ya en el siglo XIX. Muere por ese fin, muere por ese objetivo. Calixto Quijije, compadre, es un emblema señorial de la estirpe indígena manabita, que la historiografía nacional aún no lo estudia ni lo proyecta en su real dimensión. Calixto Quijije merece un lugar especial en la historia manabita. Merece un monumento por el que se recuerde nuestra historia aborigen, una historia inmensamente rica, una historia que palpita por brotar del oscurantismo al que se lo ha guardado. A más de Calixto Quijije, en la historia de Montecristi sobresale otra figura, la de una mujer que reivindica la presencia femenina en las luchas por el cambio y el desarrollo del país. Ella es Isabel Muentes Albia. Son nombres de personajes indígenas que deben estar escritos con letras mayúsculas. ¿Quién fue Isabel? ¿Qué hizo y qué representa para Montecristi y para Manabí? Compadre. Bueno, María Isabel Muentes Delgado de Albia, sus nombres completos. Gracias a Dios, pues unos meses atrás logramos encontrar la partida de bautismo de esta notable mujer montecristense, donde nos indica que ella vino al mundo el 20 de noviembre de 1842. La estamos observando en esa fotografía muy antigua que nos proveyó un bisnieto de ella, y que está también en el fondo documental del Ministerio de Cultura. Tal como lo dije, nació el 20 de noviembre de 1842, es decir, fue contemporánea al general Eloy Alfaro. Esta amazona, esta mujer indomable que no fue parte de la regla, sino que fue la excepción, tomó partida en el primer levantamiento armado del general Eloy Alfaro, conjuntamente con su esposo Pascual Albia y su hermano Bruno Muentes, y se bautizaron en armas el 5 de junio de 1864. Esta mujer que fue proscrita por el gobierno de aquella época y que sufrió en carne propia y pudo ver desde lejos el fusilamiento de su esposo y de su hermano en el Parque Central de Montecristi un 23 de octubre de 1864, y que como el ave fénix se levantó de las cenizas y siguió adelante, llevando las riendas de sus propiedades agrícolas ganaderas y sacando adelante el fruto que llevaba en sus vientres. Ella quedó embarazada de Pascual Albia y tuvo su hijo. Entonces, ella salió adelante, el infante evolucionó hasta que en un determinado tiempo él viajó y pasó a residir al Perú. Ella posteriormente tuvo una unión de hecho con don Manuel Toro, donde tiene una vasta descendencia que hasta la actualidad está ubicada en Montecristi y también en Puerto Viejo, ¿no? Esta es una mujer importantísima porque las mujeres de aquella época, es decir, de todo el estudiantado de aquella época, solo una de 10 era mujer y con una muy incipiente educación. Y esta mujer pues salió adelante dejando a un lado todos los lastres que veníamos arrastrando desde el colonialismo, la religiosidad, y ella pues fue al lado de su esposo y de su hermano y de Eloy Alfaro y los 18 restantes implicados en el primer levantamiento, y se enfrentó a un grupo de veteranos del gobierno que habían desembarcado en el puerto de Manta y que iban con rumbo a Montecristi, ya que Montecristi estaba ostentando la calidad de capital de la provincia. Esta es una mujer muy importante que el doctor Carlos Aguilar Vázquez
en su colección de obras completa La Cita, pues él tuvo la oportunidad de conversar con ella, ya que el doctor Aguilar estuvo como médico municipal entre 1926 y 1928. Es decir, que ella pasó la barrera de los 80 años, ¿no? Y siempre estuvo presta para informar de los acontecimientos que habían sucedido en Montecristi y que tenían relación con Alfaro y con ella. Es una mujer muy importante, ¿no? Que luego del fusilamiento de su esposo y con la llegada al poder de la ala liberal que comandaba el general Eloy Alfaro, comenzó a recibir un Montepío de parte del ejército ecuatoriano, ¿no? Y que lo recibía hasta 1915, tal como lo demuestran los informes del ministro de Guerra y de Marina de aquellos años, ¿no? Esta es una mujer muy importante, una mujer que da mucho orgullo a todos los manavitas y que hoy por hoy, pues, el Salón Máximo del Centro Cívico Ciudad Alfaro lleva su nombre, al igual que una parroquia que está en proceso de formación y también varias calles de diversos y populosos sectores de Montecristi. Esta es una mujer muy importante, ¿no? Una mujer que, ya le digo, no le importó la forma de vivir de aquellos años, sino que ella hizo la diferencia, ¿no? Tuvo dos hijos adicionales, dos hijos Toro Muentes, en este caso a don Manuel Guillermo y a doña Sabina Toro Muentes. De ellos pues descienden los hermanos Toros Arcentales y Ortega Toro, ¿no? Y como lo dije anteriormente, ellos hicieron su vida en Montecristi y sus descendientes están aquí en la ciudad, también están radicados unos en Puerto Viejo y otros en Manta, ¿no? Importante reconocer que ya por fin ella va a estar perennizada y va a estar ya visibilizada, porque la historia nacional la tiene invisibilizada a Isabel Muente, pero desde Montecristi se está haciendo todo lo posible para que su nombre quede perennizado y las presentes y futuras generaciones conozcan la calidad de mujer, ¿no? Esta mujer que, como la podemos observar en la foto, es una mujer de una destacada belleza y que está ataviada, ¿no? De una manera muy suntuosa, y podemos ver en la fotografía que está de los años 1880 aproximadamente, con unos 40 años y tantos, pues, esta fotografía ya fue estudiada y según el material se pudo datar la fecha en que fue tomada. Sí, como bien pues usted lo dice, pues son dos personajes históricos que merecen ocupar no solamente un espacio importante y especial en la historia manabita, sino en la historia nacional. Tienen que ser recuperados y tienen que ser reconocidos estos personajes, como también tiene que ser reconocido por nuestra historia manabita el personaje indígena Picuazo, porque en él se encarna, en él se encierra toda la historia aborigen cancebina, toda aquella historia. En los picuazos se conjunta toda o se contiene toda la historia también de esa época aborigen gloriosa, donde aquí en el sur de Manabí empezó a construirse, a crearse. Para toda América del Sur, sobre la costa del Pacífico, se desarrolla la agricultura, aparece la agricultura. Se construye la cerámica, se crea la unidad familiar como fuente de desarrollo de la sociedad actual y se da paso a la existencia del comercio marítimo internacional. Esto no es poco, esto es inmenso, esto es inconmensurable. Toda esa historia contenida en estos pueblos indígenas nuestros, manabitas del sur, que son cancebinos, ¿ya? Posiblemente la lengua de ellos en la antigüedad fue el tayán, una lengua semejante a la del Perú, porque así lo rezan las crónicas, porque así lo dicen las crónicas, sin que haya ningún asidero ni haya una certeza en la misma. Nuestra historia todavía está por descubrirse y entre estos personajes tienen que ser recuperados, como lo ha sido, pero que no tiene la trascendencia todavía a nivel nacional e internacional de esa resistencia, con la que trabajó también el cacique Parrales Iguales de Jipijapa. Miren cuánta riqueza en pocos personajes que no los tienen en otras provincias, porque nuestra historia, la historia manabita, empieza la historia nacional en la época aborigen. Cita con la memoria bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño es un programa cultural que se transmite cada sábado
Desde las 7 de la mañana por el dial 106.1 de San Gregorio Radio, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por Face Live de Archivo Histórico y Museo Portoviejo, por canal de YouTube de Cita con la Memoria. Nuestro invitado de hoy es Jorge Cedeño Palacios. Montecristi, al igual que el resto de los pueblos de la actual provincia de Manabí, se anexó a la independencia de Guayaquil, que declaró contra España el 9 de octubre de 1820. Como es lógico, dentro de un proceso libertario, los montecristenses quisieron enarbolar su pabellón de libertad, queriendo administrar su propio desarrollo, creando sus propias instituciones y que éstas sean dirigidas por vecinos del mismo solar. De allí que se establece la necesidad de contar con una escuela. Esta se crea meses después de la declaratoria de independencia. ¿Cuál fue esa primera escuela? ¿Quién o quiénes fueron sus primeros preceptores o profesores? ¿En dónde estuvo ubicada? ¿Quedan rastros de ella? Compadre, adelante. Bueno, antes de darle paso a responder a su pregunta, quiero decirle lo siguiente, quiero acotar algo del tema anterior. Bueno, hay un factor común entre tres personajes importantísimos de Montecristi y de la patria entera: Isabel Muentes, Eloy Alfaro y Calixto Quijís. En el caso de Isabel Muentes y Eloy Alfaro son también de ascendencia indígena. En la partida de bautismo de Isabel Muentes indica que ella tiene ascendencia, es mestiza de ascendencia indígena. Y como todos sabemos, pues Eloy Alfaro por su lado materno también lo fue, y Calixto Quijís fue un indígena, ¿no? Entonces eso es importante reconocer. Sí, como usted lo dice, en cuanto a la educación en la ciudad, es importante destacar que en la colonia, los pueblos de la patria, sobre todo los pueblos pequeños, no tuvieron escuelas, ¿no? La educación era muy paupérrima y solamente unos cuantos, entre ellos nobles y otros que tenían poder económico, eran los privilegiados y podían obtener educación. En Montecristi hay dos ejemplos valiosísimos. El uno lo representa don Calixto Quijís Lucas, por el indigenado, y otro, don Manuel de Córdoba Bravo, montecristense, venido al mundo en esta tierra, hijo de padre de ascendencia peruana y de madre manabita. Ahora, en cuanto a las instituciones educativas, tal como usted lo dice, luego de haber obtenido y de habernos adherido al movimiento libertario del 9 de octubre de 1820, en Montecristi los padres de familia envían al Supremo Gobierno que estaba en Guayaquil una comunicación solicitando un permiso para cobrar un impuesto y poder establecer la primera escuela en la ciudad. Y es así que en Montecristi se instala la primera escuela de la provincia de Manabí. Esta escuela fue puesta en funcionamiento luego de la aprobación del Supremo Gobierno del 2 de abril de 1821. Rastros de aquella escuela, de donde estuvo ubicada, lamentablemente no existen en los archivos. No existen en los archivos, ¿no? Pero esta escuela tuvo el apoyo económico y el sustento de la municipalidad, tal como se estilaba en aquellos años, incluso hasta las 2 primeras o 3 primeras décadas del siglo XX en Montecristi, ¿no? Las instituciones estaban apoyadas por la municipalidad de forma general, ¿no? Podemos ver aquí en la gráfica lo que fue la escuela de primaria y de enseñanza especial Juan San Andrés, dirigida por ese notable maestro montecristense, don Aníbal San Andrés y Robledo, ¿no? En esta casa obtuvieron muchísima educación, no solamente los montecristenses, sino manavitas de diferentes lares. Ellos venían y se quedaban en calidad de internos dentro de esta institución, ¿no? En la época cuando él ya se jubiló de la educación fiscal y instauró esta institución educativa particular que tuvo vigencia hasta mediados del siglo XX, ¿no? Qué importante saber que en Montecristi la educación floreció como de una manera especial, como en ningún otro lado dentro de la provincia, ¿no? Tenemos la creación de la Escuela Sucre, también
donde tuvo una destacada participación. Fue su primer director, don Aníbal San Andrés, y abrió sus puertas un 1 de febrero de 1893. Podemos observar una gráfica antigua del primer colegio de mujeres de la ciudad, que inició su construcción en 1906 y fue inaugurado en 1909, por una participación directa de don Aníbal San Andrés y con el apoyo del presidente de la República, el general Eloy Alfaro Delgado. Referente a esta casa, debo decir lo siguiente. He podido obtener un documento a través del doctor Fernando Jurado Novoa, el padre de la genealogía en el Ecuador, que un descendiente del general Eloy Alfaro, un descendiente de apellido Avilés Alfaro, no recuerdo en este momento el nombre, entrega al doctor Jurado, donde está transcrito el testimonio de una de las hijas del general Eloy Alfaro, y dice que esta escuela está hecha en base a los planos que detalló don Aníbal San Andrés, que correspondían a la segunda y definitiva casa de la familia Eloy Alfaro, con dos diferencias. Que la casa de la familia Alfaro Delgado no tenía un reloj en la parte superior, y que además de la casa de la familia Alfaro tenía lonas al frente para cubrirla de la intemperie, ¿no? Para cubrir los balcones. Con estas dos diferencias, esta es una réplica exacta de lo que fue la casa de la familia Alfaro Delgado, y que ya no estaba en pie en 1901, cuando el general visitó por última vez su ciudad. En Montecristi han existido varias instituciones educativas. Recordemos que en 1879 llegó una oleada de colombianos exiliados de tendencia liberal, que llegó a engrosar las filas de la intelectualidad montecristense, y con ello vinieron varios profesores. Se crearon varias escuelas. Vicente Becerra, ese ilustre periodista colombiano, también estuvo en Montecristi, ¿no? El doctor Adolfo Pinillos y Monroy, colombiano, también instauró un colegio de corta duración. Antonio Segovia, Litardo, montecristense, también se asoció a Becerra para formar un colegio, el Colegio de San Pablo, y que a través del siglo XIX se crearon varias instituciones, casi en todos los casos con el apoyo de la municipalidad, ¿no? Llegamos a mediados del siglo XX, cuando Emil Palsi Misic, un sacerdote yugoslavo, instaura una escuela de corte religioso en 1952 por espacio de 4 años, y que tuvo gran aceptación en la ciudad. Y luego, a partir de 1966, con la creación del Instituto Superior 23 de Octubre, que al igual que el Instituto de Chone, Eugenio Espejo, fueron los dos que existieron en la provincia y que formaron a maestros, ¿no? Para toda la provincia. Entonces es importantísimo destacar que en Montecristi ha habido muchísimas instituciones educativas a lo largo de estos 200 años que acabamos de cumplir con el bicentenario de la independencia política. Importante saber que en Montecristi ha habido muchísimos profesores, no solamente de la ciudad, sino foráneos, incluso extranjeros que se radicaron acá. Hubieron algunos cuencanos que se radicaron en Montecristi y que prestaron su contingente para que la educación floreciera en esta ciudad, ¿no? Y que también, pues, dar a entender que esta institución que conocemos actualmente como la Unidad Educativa Sucre Eloy Alfaro número 1, y que antiguamente era el Colegio de Señoritas Eloy Alfaro, es un ejemplo importantísimo y constituye un hito en la historia de la educación ecuatoriana. ¿Por qué razón? Además de la belleza arquitectónica que representa el edificio, tiene un valor intrínseco. Este valor es el que las mujeres que se educaban en esta institución y que eran de la parte rural de Montecristi, que no podían viajar todos los días al colegio y regresar a sus hogares, se quedaban hospedadas aquí, y el Estado le proveía de educación laica, de alimentación y hospedaje gratuitamente, caso que no ha sucedido en ninguna otra escuela pública del Ecuador. Y sí sucedió en el ámbito privado, en el ámbito religioso, ¿no? Con los famosos internados. Aquí hubo un internado laico en Montecristi en 1909, cuando incluso para nosotros los varones era difícil el acceso a la educación. Ya en Montecristi estaba funcionando la educación laica gratuita y con los componentes adicionales que le digo, ¿no? Es que Alfaro
quiere tanto a la mujer de su pueblo, que no solamente este es un ejemplo. No nos olvidemos que Alfaro colocó a Matilde Huerta Centeno, la señorita Matilde Huerta Centeno, oriunda de Charapotó, en definitiva montecristense, como la primera mujer que ocupó un cargo en la administración pública del país, y que Alfaro nominó al colegio Rita Lecumberri Robles con el nombre de esta prestigiosa profesora o maestra, por el simple hecho de que ella tenía ascendencia materna montecristense. Doña Rita era hija de madre montecristense. Entonces, es importante destacar eso, ¿no? La historia de este edificio, ¿no? Y la relación directa que tiene con Alfaro y San Andrés, que fue el máximo exponente de la docencia en Montecristi. Indudablemente Montecristi estamos viendo la importancia que tiene en el campo cultural, en el campo educativo, en el campo político, en el campo ideológico, en muchos campos, y lo vamos a ver después. Hay historiadores, hay pensadores como Justino Cornejo, estudiosos folcloristas, que dicen de que de que tanto en Montecristi como en Jipijapa fueron los inicios del Chihuahua manabita, el propiamente manabita. Pero también tenemos otros campos como en el campo del periodismo, después de Calixto Quijije, nace también en Montecristi en 1878, la primera revista literaria que existe en Manabí. Una revista dirigida también por el montecristense y uno de los padres del periodismo manabita, como Antonio Segovia Litardo, de gran pensamiento, de gran valor, que también tiene que ser recuperado a nivel nacional dentro del periodismo nacional. Pero hay otros campos también que se nos olvida, que lo vamos dejando a un lado y que es necesario que lo tratemos. Es hermosísima y tradicional fiesta, que es la fiesta de la costa ecuatoriana, de la costa manabita, de que nace en Montecristi, una fiesta que realmente tiene una historia, una trascendencia, un simbolismo, una carga de cultura inmensa. En ella se encierra la historia de la esclavitud en América, se encierra la historia de ese mundo de sufrimiento, de sometimiento del indio manabita, del indígena ecuatoriano, del indígena de América. Allí vemos ese estado de rebelión con que se manifiesta en esa fiesta y que lo encontramos a partir de mediados del siglo XIX, en la época de Alfaro. Así lo narran las historias, y hay historias muy hermosas en las que se enmarca esta historia de la fiesta de los negros y blancos y gobiernos de Pedro y Pablo que lamentablemente le están confundiendo como la fiesta religiosa de San Pedro y de San Pablo. Una fiesta que tiene que recuperar su génesis, una fiesta que tiene que recuperar su historia, que tiene que recuperar sus contenidos, su simbología. Una fiesta pagana que está para mí particularmente, y discúlpenme que me mencione en primera persona, pero creo que es la fiesta más grande, más simbólica, de mayor trascendencia, de mayor contenido histórico, de mayor contenido identitario que existe en el país, con una simbología inmensa. La fiesta de los negros y blancos, que representan a esa resistencia indígena en contra de esa minoría blanca, que sus primeros rastros los encontramos desde mediados del siglo XIX, allí precisamente en Montecristi. Los indios de Montecristi pintándose sus cuerpos de negro para semejar que son negros esclavos y llevar a los negros al poder, riéndose, mofándose de aquellos pizarros, de aquel grupo de blancos, de aquel grupo de pizarros. Por eso es que hablo de que aquí se inicia en Montecristi el debate ideológico, la lucha política por la libertad, y que se termine la diferencia de clases por la recuperación de la identidad propia de este pueblo. ¿Qué nos dice, compadre, acerca de ello? Bueno, como podemos observar, esta es una fotografía de 1911 y que está en el libro Manabí a la Vista, si no me equivoco. Y podemos observar, ¿no?, a los participantes de esta fiesta que es pagana y en el sincretismo se convierte en la fiesta que conocemos actualmente de San Pedro y San Pablo. Entonces, este es, a mi concepto, el registro gráfico más antiguo que hay de esta fiesta, ¿no? Y podemos ver que los presidentes de negro se pintan la cara, ¿no? Y hay una participación masiva. Y mire qué importante es observar
que en aquellos años que se tomó esta foto, a inicios del siglo XX, ya podemos ver en el extremo inferior izquierdo que tenemos ya aprovisionamiento de agua. Ahí está un aljibe de cemento. Oiga, estamos a más de un siglo y todavía Montecristi está sufriendo por el abastecimiento del agua potable. Y en aquella época ya de una manera rudimentaria teníamos satisfecho una necesidad básica, ¿no? Por ese lado. En cuanto a la fiesta, sí, hay muchísimo escrito, sobre todo por el historiador puertovejense, don Fernando Ceballos Marzumillaga, ¿no? Oriundo de Río Chico, pero que vino a vivir a Montecristi y se quedó el resto de su vida acá y se convirtió en un eslabón indispensable entre nuestro rico pasado y el presente, ¿no? Este historiador nos trae varias anécdotas y cómo se desarrolló la fiesta o cómo se desarrollaba, ¿no? Ahora tiene una notoriedad pues totalmente distinta a lo que era en sus inicios, ¿no? Hoy en día pues los palacios de los presidentes son cercados con mallas para que el resto del pueblo no participe de una manera directa. Antes no se hacía así. Antes había mucha pompa, mucho derroche, mucho lujo, mucho desprendimiento por parte de los participantes. Hoy en día, pues, los presidentes convocan a sus gobiernos, a todos los que participan, a sus ministros, a sus caballeros, a sus damas, para que aporten de una manera económica, cosa que eso no sucedía en otros tiempos, ¿no? Y que hay muchos mitos sobre las imágenes de Pedro y Pablo que se encuentran en la iglesia. Una de ellas es la que nos transmite don Fernando, que de paso debo decir que es hijo de montecristense. Él es hijo de Reinaldo Ceballos, uno de los 72 comprometidos y prosélitos del general Alfaro en la única batalla naval que tuvo el general Alfaro en la batalla de Balsamaragua, ¿no? Del 6 de diciembre de 1864. Ya lo pudimos descubrir en el censo de 1871, que Reinaldo Ceballos es montecristense, hijo de Fernando Ceballos Madroñero, aquel hombre importantísimo dentro del desarrollo político-económico de Montecristi del siglo XIX, ¿no? Entonces, esta fiesta es importantísima. Y don Fernando nos relata que una dama de la localidad no quiso aceptar la nominación que le habían hecho a ella en cuanto a esta fiesta. Y ella aducía que su estatus económico y social no le permitían estar reunida con el resto de ciudadanos. Y repentinamente sufrió una enfermedad que la postró en cama. Y los habitantes de la ciudad, incluido la señora, dedujeron que era porque el santo la había castigado por no participar. Y ella pidió que la imagen del santo fuera llevada hasta donde estaba ella en su habitación. Y así lo hicieron. Llegó el sacerdote con la imagen y varios de sus familiares, colocaron el santo en el piso y en un momento el santo dejó caer la espada. Y para ellos fue un indicativo de que no la iba a perdonar. Entonces, procedieron a llevarse nuevamente a la imagen a la iglesia y ella, después de mucho tiempo, murió muy pobre, muy extenuada y murió sola, ¿no? Entonces, esto representa un castigo del santo por no haber formado parte de su celebración, ¿no? Tal como ahora lo conocemos cuando nos dicen que nos va a salir la culebra si no participamos en esta fiesta pagana, ¿no? En Montecristi está muy arraigado esta tradición, ¿no? Y últimamente pues se ha expandido a diversas comunidades, no solamente en el casco urbano, sino en diversas comunidades de Montecristi se celebra esta fiesta que originalmente es en junio, ¿no? Pero en otros sectores de Montecristi se lo celebra en meses posteriores o previo a junio, ¿no? Pero que en junio tiene esa connotación, como usted lo dijo, que es una festividad pagana en homenaje a la madre tierra, a la mama pacha, y que nuestros indígenas pues la sincretizaron y la convirtieron en esta fiesta religiosa que hoy conocemos como San Pedro y San Pablo.
¿Verdad? Hay para hablar mucho sobre, sobre esta fiesta tradicional de San Pedro y San Pablo. Hay para hacer varios programas incluso, porque es interminable y su historia es riquísima. Y la forma en que incluso se fue sincretizando a partir de la Iglesia Católica, que terminó prácticamente con toda esa génesis riquísima con la que se caracterizó y se inició la fiesta de los negros y blancos y gobiernos de Pedro y Pablo. Hasta mediados del siglo XX, los incendios asolaron la costa ecuatoriana. Esas viviendas construidas en base a madera, caña, guadúa y cadi eran fácil presa del fuego. La combustión hacía rápida acción sobre ellos. Dependiendo de la respuesta, de la acción de los pobladores, podíamos determinar la magnitud del flagelo que se daba. A más de las graves crisis económicas de su población, también Puerto Viejo fue asolado por un incendio, por lo que Montecristi, por decreto legislativo del 18 de mayo de 1861, pasó a ser capital de la provincia de Manabí, condición política y administrativa que se mantuvo hasta 1867, en que Montecristi sufrió una situación semejante. Hasta ese tiempo la importancia de Montecristi era muy alta. Su economía era boyante y era el asiento principal del puerto. En ella se asentaban las legaciones extranjeras y el comercio ocupaba el primer espacio. ¿Cuáles fueron esas legaciones diplomáticas y quiénes eran sus representantes principales? Tengo entendido que incluso un pariente muy cercano a nosotros, a usted y a mí, fue cónsul comercial del Perú en Montecristi. Lo escucho, compadre. Bueno, tal como usted lo dice, ¿no? Un incendio hizo que Puerto Viejo perdiera la calidad de capital de la provincia y se trasladara hacia Montecristi. Y asimismo, un incendio en 1866 hizo que definitivamente regresara la calidad de capital de la provincia a Puerto Viejo. En ese incendio, en ese último gran incendio que tuvo Montecristi, se consumieron 80 casas, incluido la casa que funcionaba como la gobernación de Manabí. Pero lejos de aquello, en Montecristi, desde 1847 se estableció el consulado peruano, y fue la segunda delegación diplomática del Perú en el Ecuador. Primero estuvo en Guayaquil y posteriormente a Montecristi estuvo establecido en Quito. Entonces notemos la importancia que tenía Montecristi en lo que es el comercio entre el Ecuador y el Perú, ¿no? Importantísimo destacar eso. Y tal como usted dice, según lo detalla el libro El Ecuador en Chicago, en 1867 ejercía como vicecónsul del Perú en Montecristi don Ambrosio Márquez, siendo el cónsul peruano para Manabí con residencia en Rocafuerte y Montecristi, el caballero de origen rocafortense don José Rosario Cedeño, que viene a ser para usted su tío y para mí mi bisabuelo, ¿no? Su tío bisabuelo y para mí mi bisabuelo, ¿no? Él asumió las funciones el 13 de febrero de 1867, tal como lo dice Daniel Loarte, un canciller peruano con el cual he tenido conversaciones y hemos cruzado información, y él está haciendo una investigación sobre las relaciones diplomáticas entre el Ecuador y el Perú. Entonces, José Rosario Cedeño asumió este cargo y lo ejerció hasta los primeros días de 1884, falleciendo en funciones. Bien, no hay que olvidar también que en julio de 1871 este cónsul peruano asiló en la delegación peruana, en el consulado, a los hermanos Alfaro, que se habían rebelado contra el poder establecido, ¿no? Y proclamaban como jefe supremo del Ecuador a José María Urbina. El diplomático hizo todo lo posible para que los alfaros tuvieran las garantías necesarias y abandonaran el país, tal como lo dice Wilfrido Loor en la historia de él, ¿no? Además, en 1867, además de la representación peruana en nuestra ciudad, existía el viceconsulado de Francia, dirigido por el vicecónsul interno, don Juan de Dios Zuluaga. Y también estaba el consulado de los Estados Unidos de Colombia, tal como se lo conoce a la actual República de Colombia, y su cónsul era el doctor Clímaco Gómez. Estos datos están insertos en un informe
de don Ignacio de Ventimilla. Pero para 1894, de las prenombradas representaciones diplomáticas, solo funcionaba la del Perú, y en Manta, que era territorio de Montecristi, se había establecido una representación con un agente consular de los Estados Unidos de Norteamérica, que era el señor José Moreira, ¿no? Don José Moreira Barberán, montecristense, que llegó también a ejercer la gobernación de Manabí. Un destacado intelectual montecristense, entonces ejerció como agente consular de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es lo que se conoce y que está documentado sobre las representaciones diplomáticas extranjeras en la ciudad de Montecristi. En verdad que el tiempo es nuestro peor enemigo, queda mucho por conversar. Es necesario hacer otro programa. Es necesario que volvamos y retomemos este diálogo con Jorge Señor Palacio, quien es uno de los más serios historiadores con que hemos contado en el Cantón Montecristi y también en Manabí. Hay mucha seriedad, hay mucha fortaleza, hay mucho espíritu de investigación. Nos quedan, estimado Jorge, nos quedan muchos temas. Nos queda el tema, por ejemplo, de la existencia del Banco Angloamericano que se estableció en Montecristi en 1883, que emitieron papel moneda propio de Montecristi, allí mismo en Montecristi. Se nos quedan todo lo que tiene que ver con el campo periodístico literario a partir de Antonio Segovia Litardo, que es el primer diario o la primera revista cultural con que se inicia en Manabí, en el campo cultural. La influencia, la participación de toda esa corriente, de todo ese oleaje de migrantes colombianos de tinte liberal, que buscaron refugio acá en el Ecuador y que muchos vinieron y se radicaron especialmente en Montecristi, entre ellos Pinillos, que llegó a ser secretario particular de Eloy Alfaro y que murió aquí en Portoviejo condenado a la muerte luego del ataque que hubo en Portoviejo en 1884, en diciembre, y posterior la batalla naval que terminó con la destrucción del buque Alajuela. Allí quedó prisionero, quedó retenido y murió este colombiano que tuvo mucha trascendencia también en esa época. Nos queda la iglesia que estamos viendo allí, la Basílica de Montecristi, nos queda la historia de la iglesia evangélica Montecristi y los evangélicos en Montecristi. Nos queda mucha historia todavía por contar, pero será en otro momento. Sus palabras finales, compadre, amigo, primo y colega historiador Jorge Señor Palacio. Bueno, en primera instancia agradecer la oportunidad y tal como usted lo dice, pues queda pendiente muchísimos temas. Traigo a colación las palabras de mi abuelo, que llegó a vivir cerca de 100 años y decía que para escudriñar la historia de la ciudad había que vivir 2 de las vidas que él había vivido. Y es cierto, ¿no? Yo ya llevo cerca de 30 años investigando la historia de la ciudad y cada día aparece nueva información, ¿no? Incluso información de primera mano acerca de los hechos importantes que han sucedido en la ciudad. Mire, hay que decir en el ámbito educativo, las primeras escuelas que funcionaron en Montecristi utilizaban el método de Lancaster, y eso está ya descrito en una carta que un viajero anónimo indica, y que es en Montecristi, en 1820, cuando ingresan al Ecuador entero, por Montecristi, por el puerto de Manta, ingresan las primeras Biblias en español, llegan a Montecristi en primera instancia. Entonces, como usted lo acaba de decir, en 1879 llegó esa gran oleada de inmigrantes colombianos que establecieron en 1880 el Eco de Manabí, el primer periódico de circulación provincial. Antes de aquello, todos los periódicos eran locales, ¿no? Pero este es el primer periódico de circulación provincial, y al año siguiente, en 1881, se publica la primera revista literaria de la provincia, llamada La Brisa. Hay muchísimos temas, ¿no? La relación que tiene Alfaro con los evangélicos y la revolución liberal, y el hecho de que sea Alfaro el que abre las puertas de la libertad de conciencia, y que sean los evangélicos en agradecimiento que en esta ciudad se construya la segunda iglesia evangélica
en todo el Ecuador y que todavía se encuentra en pie a un costado del Palacio Municipal, y que sea en Montecristi en la inauguración de esta iglesia, que en el Parque Central se dé el primer culto al aire libre de una manera masiva en el Ecuador, donde 200 participantes estuvieron en este culto al aire libre, que es un hito en la historia de la religión y sobre todo de los evangélicos en el Ecuador, y que sea el faro el que haya abierto las puertas, y que con el triunfo de la revolución liberal se haya dado la oportunidad a otras religiones ingresar al país, y sobre todo sostenidos en la Constitución. Eso es importantísimo conocernos. Hay muchísimos temas, el Banco Anglo-Ecuatoriano, que usted lo dijo hace un momento, que estuvo gerenciado por James Kelly, un banco que inició con un capital de 200,000 pesos y luego fue disminuyendo su capital hasta que se trasladó, cerró sus puertas en Montecristi y se trasladó a Guayaquil, ¿no? Sí, En la será en una historia nueva bancaria, ocasión. del país está descrito todo aquello, ¿no? Y en la Casa de la Moneda en Quito y en los museos tenemos los billetes que nos pueden mostrar que en Montecristi hubo un banco y que ese banco emitió sus propios billetes, ¿no? Es importante saber esto. Montecristi es una ciudad de muy rica historia, ¿no? Y disculpando si estoy equivocado y por ser localista, como le dije al inicio, me parece que es una de las principales ciudades dentro del contexto de la provincia en cuanto a la riqueza de su historia. Muchas gracias, compadre, estimado compadre y primo, por darme la oportunidad de llegar a la ciudadanía manabita y también a quienes a través del internet nos pueden observar y escuchar a través de la radio San Gregorio, de esta prestigiosa universidad manabita, que hoy por hoy pues se convierte en uno de los principales centros de educación superior en la provincia de Manabí y en la costa ecuatoriana. Importantísimo aquello. Y para culminar mi intervención quisiera decirle que fuimos los montecristenses que en 1909, en este caso Virgilio Stopper Turizaga, este periodista de padre austríaco y de madre de ascendencia peruana, nacida en Charapotó, que conjuntamente con otro manabita de ascendencia montecristense, el señor Villavicencio Zambrano, presentan en la Cámara de Diputados un proyecto para que en Manabí por primera vez funcione una universidad, pero no logró este fin, sino que a mediados del siglo XX ya otro montecristense radicado en Puerto Viejo, don Luis Virgilio Delgado Anchundia, ¿no? En unión de un prestigioso médico cuencano y otros prestigiosos manavitas, lograron que se logre llevar a realidad lo que hoy conocemos como la Universidad Técnica de Manabí. Muchísimas gracias, compadre, por la oportunidad, pues, y será hasta una próxima ocasión donde podamos seguir tratando estos importantísimos temas de la historia de Montecristi. Muchas gracias. Llegamos al término de este programa. Nuestro agradecimiento muy sincero, muy especial a Jorge Seño Palacio, historiador y genealogista montecristense. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Face Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado y a quienes están también detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León, y a Carlos Wellington Sornosa, que está tras las cámaras de Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Citas con la Memoria. Tengan ustedes buenos días. Listo, grabado. Muchas gracias a todos. Ya, hasta luego.